¿Cuántas veces te has enfrentado a un texto filosófico y no lo entiendes? Pero además tienes que hacer un comentario. ¿Cómo lo haces? En este capítulo de Filosofía para Mentes Inquietas te voy a explicar cómo hacer tu comentario de texto filosófico y además comprenderlo. ¡Vamos allá! Primero que nada quiero agradecer a mi profesora de filosofía, Sara Ortiz, que es la que me ha animado a conocer a este personaje tan interesante y tan poco conocido, Leibniz, y sus universos, en el que estamos aquí, el universo, el mejor de los mundos posibles. Espero que esta idea te pueda llegar a calar hondo y sobre todo te ayude a comprender cómo hacer tu propio comentario de texto filosófico. Para eso hay que seguir una estructura muy sencilla. A continuación te la voy a explicar. Para poder hacer un comentario de un texto filosófico, para hacer un comentario de cualquier cosa, tengo que tener una base, tengo que saber al menos algo del tema de que estamos hablando. En este caso, tenemos que entender de qué se trata esta filosofía moderna, qué hablaban estos filósofos contemporáneos a esa época y, sobre todo, cuáles eran las ideas de ese momento que podrían haber influenciado en esa obra, el contexto cultural, religioso, había una guerra, qué sucedía, cómo era la vida de este autor y qué es lo que estaba viviendo en el momento que escribió la obra. Todas estas ideas nos van a poder permitir contextualizar de la mejor manera posible nuestro texto filosófico. Tenemos que dejar que el texto nos hable y ser fieles a lo que el texto dice, porque si le dejamos hablar al texto, nos va a dar las claves necesarias para poder comprenderlo. De hecho, hablando de Leibniz, él era un fiel ejemplo de esto. Por ejemplo, él, para poder comprender a una idea o a un otro autor, su teoría de cum praxis era muy sencilla. Transcribía sus ideas, transcribía su obra, pero no la transcribía de cualquier manera, la transcribía siguiendo letra por letra, sentido por sentido, sin cambiar nada. Así podía meterse en la mente del otro, ponerse en el lugar del otro, en su forma de pensar y así comprender exactamente lo que quería transmitir. ¡Wow! Esto es una práctica muy interesante. Nuestro texto filosófico, al analizarlo, tenemos que dejar que nos hable. No le digamos nada todavía. Leamos, escuchamos filosóficamente. En tercer lugar, la parte más importante, el análisis del texto. Y aquí tenemos que darnos cuenta, ¿el autor incluye algún neologismo? ¿Qué es lo que dice en el texto? ¿Qué es lo que dice? Tenemos que poder coger el texto y dividirlo en las partes importantes, decir, desde esta palabra hasta esta palabra vamos a encontrar una idea expresada, poder encontrar las premisas que hay en el texto. Por lo tanto, tenemos que tener claro qué es lo que dice y estructurarlo en trocitos. En segundo lugar, ¿cómo lo dice? Porque muchas veces utiliza un lenguaje argumentativo o más bien narrativo o bien algo más técnico. Tenemos que poder encauzar en qué forma y cómo lo dice. Y en tercer lugar, ¿por qué lo dice? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus premisas? ¿Por qué ha llegado a esa conclusión? ¿Qué es lo que le llevó al autor a decir esto? Y dentro del análisis no nos podemos dejar el análisis retrospectivo, es decir, ¿cuáles son esas ideas que han influenciado al autor a la hora de escribir el texto? ¿Cuáles son esas ideas sobre las que él se basa? No solamente las de su momento, sino ideas
anteriores, quizás ideas muy anteriores. La base de su fundamento muchas veces se puede encontrar en ideas de muy antiguas, que las utiliza como contexto. Muchos de los filósofos modernos, por ejemplo, utilizan ideas de contexto, de base, y dan por supuestos muchos conceptos clásicos. Entonces, de un Aristóteles, de un Platón. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro a qué se está, en cuáles de ellas se está apoyando nuestra interpretación. Para poder dar un ejemplo de comentario de texto filosófico, nos vamos a ir a Leibniz, y en especial a su obra que se dice Principios de la naturaleza y de la gracia, que se encuentra dentro de la obra de 5 volúmenes Escritos filosóficos, desarrollada por el autor entre los años 1663 y 1690. Dentro de esta obra vamos a hablar de un fragmento en especial en el que habla de los mejores de los mundos posibles. ¿Por qué vivimos este universo? Es el mejor de los mundos posibles. Vamos a ir justamente a estos apartados. Pero antes de entrar de lleno con Leibniz, tenemos que conocer algo del autor. ¿Quién es Leibniz? Ahora, una breve descripción. Leibniz, un artista del conocimiento. Se calcula que su obra es la más extensa. Hay un cálculo que dice que escribió 10 páginas diarias durante toda su vida, todos los días de su vida. Fue un genio precoz, como te decía antes. Fue un gran lector. Se le llamaba algo así como la biblioteca de Europa en su tiempo. Había leído más que nadie, devoraba libros uno tras otro. Aparte de escritor, también fue filósofo, enciclopedista, juez, diplomático, cortesano, bibliotecario, académico, precursor de la Sociedad de Naciones, metafísico y teólogo natural, metodólogo, lógico, físico, que superó en física a Descartes en su momento, y además biólogo, geólogo, matemático, alquimista, historiador. Por Dios, un montón de cosas. Fue un personaje muy polifacético. Así que para poder comprender su obra nos vamos a tener que dar cuenta que estamos delante de una persona que había tocado amplias asignaturas en su desarrollo. Había leído, cuando tenía no más de 14-15 años, los clásicos, todos los clásicos de su época. Había leído a sus contemporáneos, había hablado y había tenido contactos con Spinoza para comprender esa idea de ese Dios de natura. Cuántas cosas este personaje tocó en su momento. Cuando le interesaba algo, iba a por ello. Su manera de poder comprender y de poder aprender las diferentes ideas era, como bien te dije, transcribiendo. Así que por eso fue uno de los que más escribió. Soñaba escribiendo, pensaba escribiendo, teorizaba, todo lo hacía escribiendo. Pero es preciso decir que él se consideraba como un teófilo, es decir, un enamorado de Dios. Pero hay que conocer cuál era el Dios de este hombre, porque Leibniz, su Dios, ahora lo vamos a ver en sus textos, tal cual, de su puño y letra, cómo es que él se refería a ese Dios, creador de este mundo, el mejor de los mundos posibles. Antes de comenzar a leer su texto, te voy a leer 3 frases que quizás te llamen profundamente la atención. La primera es de la obra de Aristóteles sobre las partes de los animales, y dice así: la naturaleza hace lo que es mejor entre lo que es posible. La segunda frase dice, de la obra de Platón en el Timeo: el demiurgo quiso que el mundo fuera el mejor posible. Bueno, creo que vamos atando cabos, ¿no?
Y finalmente en la República Platón decía: hay algo más allá del ser, superior a él, en poder y dignidad. Nos damos cuenta que esa versión del mejor de los mundos posibles enraiza claramente con este origen platónico y aristotélico, con esta idea de que la naturaleza hace lo mejor dentro de lo que es posible, que ese demiurgo ha hecho lo mejor dentro de lo que es posible. Muy interesante cómo esto fue condicionando y aportando ideas al propio Leibniz para desarrollar su teoría. Vamos a la primera parte del texto, que dice: ahora debemos elevarnos a la metafísica, valiéndonos del gran principio, habitualmente poco empleado, que sostiene que nada se hace sin razón suficiente. Aquí tenemos la premisa. ¿Cómo va a construir a partir de esa razón suficiente? Hay una razón suficiente para que este mundo exista como existe. Pero, ¿qué es esa razón suficiente? Vamos allá. Pues la nada es más simple y más fácil que algo. Además, supuesto que deben existir cosas, es preciso que se pueda dar razón de por qué deben existir. Así y no de otro modo. El propio Leibniz se está preguntando en el texto: ¿cómo es que este mundo es así? ¿Hay una razón suficiente para que esto sea de esta manera y no sea de otra? Así es preciso que la razón suficiente no necesita de otra razón. Esté fuera de esta serie de cosas contingentes y se encuentre en una substancia que sea su causa y que sea en un ser necesario que lleve consigo la razón de su existencia. De otro modo, no tendríamos todavía una razón suficiente en que poder terminar. Y esta última razón de las cosas se llama Dios. Está hablando de cuál es la razón que precede a otra razón, que precede a otra razón. Básicamente nos está hablando de ese mundo causal, donde todo lo que existe tiene una causa, y esa causa la ocasionó otra causa. Y es que si yo no puedo ver las causas, no es porque no existan, sino que no las sé distinguir, no las puedo averiguar por mi propia limitación, pero no es porque no exista una causa. Por lo tanto, todo idea de mundo causal, causa tras causa, voy buscando la causa de la causa de la causa de la causa, llego a una causa primera. Esa es nuestra razón suficiente, de la que habla Leibniz. Pero esa causa, esa razón suficiente, la aporta un ser. Ese ser que la acciona es Dios. Así de claro, así de sencillo. Pero, ¿este Dios cómo es? Vamos a ver. Esta sustancia simple, primitiva, debe encerrar eminentemente las perfecciones contenidas en las sustancias derivadas que son sus efectos. ¡Wow! Está diciendo que en esa causa primera, es decir, en esa razón suficiente, ese ser, ese Dios, contiene dentro de sí esa perfección que va a dar lugar al universo. Va a contener en sí como dice en el texto, las perfecciones en las sustancias derivadas. Si hay una perfección en el mundo, que la vemos claramente, como él lo explica en la naturaleza, él explica que hay un universo que está ordenado. Esto es muy importante, porque, bueno, quien no vea que haya orden en el universo, puede ya ir quitando este vídeo y saltar al siguiente, porque en realidad el universo presenta una estructura ordenada. La vemos muy claramente en la naturaleza. Ese orden y esa perfección en todo lo que existe se va a ver reflejado desde esa razón suficiente. Por lo tanto, ese Dios es
perfecto, porque de él viene toda la perfección, todo el orden, toda la armonía, todo el equilibrio. ¡Qué interesante! Pero Dios no solo es perfecto, también le da otro atributo más. Fijaos cómo describe la justicia en el texto. La justicia, considerada con mucha generalidad, no es más que bondad conforme a la sabiduría. Es preciso que haya también una justicia soberana en Dios. Pero ese Dios no solo es perfecto, sino que además es sabio, bondadoso, por tanto, justo. Ahí tenemos otro de esos atributos que les pone a Dios. Pero esto sigue. Lo que les queda de imperfección proviene de la limitación esencial y original de la criatura. ¿Esto qué es? Pues está hablando en este punto en que nosotros vamos a ver y decir, bueno, este universo no es tan perfecto, porque yo soy imperfecto, veo cosas que pasan que no son justas. ¿Dónde está la justicia si yo aquí no la veo? ¿Dónde está esta sabiduría si yo veo que aquí las cosas no van bien? Este mundo no está bien, esta cosa no... Que esto es lo que satirizaba sobre todo el Voltaire cuando hablaba de Cándido, ¿no? Donde era Cándido, que este pobre Cándido le pasaban un montón de cosas, el propio terremoto de Portugal y todas las penurias, todo lo malo le pasaba a este hombre, y decía, sí, pero si este es el mejor de los puntos posibles, no quiero saber cuál es el peor, ¿no? Pero cuidado con esto. No tenemos que malinterpretar esta idea de Leibniz. Él está hablando de que si vemos imperfección en el mundo es porque ese grado de perfección no se ha acabado de manifestar del todo. Está manifestando un universo dual. Por ejemplo, todos entendemos ese concepto de la luz y la oscuridad. Es lo mismo. Para Leibniz decía, pues no es que haya una persona pobre y otro rico. El que es pobre es que su grado de riqueza es menor. Es lo que falta. Es decir, la luz se puede medir conforme a la oscuridad. Entonces, si hay más o menos oscuridad, hay más o menos luz. Una cosa no quita la otra. Por lo tanto, la imperfección está en nosotros y en la forma de percibir el mundo. Cuando lleguemos a esa perfección, vamos a captar todo de esa manera. Vamos a poder llegar a esa perfección. Aquí, a mi modo de ver, aquí me salgo del texto, es como si abriera la puerta a esta idea de que todo puede desarrollarse, todo puede evolucionar. Pero cuidado. Ahora mismo, en este momento, con mi visión, con la forma que tengo de ver las cosas y mi visión limitada, voy a ver imperfecciones. Pero si yo desarrollo y me desarrollo, voy a poder ver aún mayor perfección en todo lo que me rodea. Y llegar a esa famosa conclusión de que este mundo es perfecto, donde nada sobra, donde nada falta. Y todo el mundo podemos haber visto en nuestro pasado cuántas cosas negativas nos han pasado y decir, menos mal que viví esas cosas, menos mal que me di un leñazo en aquel momento, porque si no, no hubiese podido avanzar. Necesitaba de todas estas situaciones para llegar en el momento que estoy, que es el mejor. Dentro de todas las posibilidades, el mejor. Esta es la idea que habla Leibniz. Si yo saco el mal del mundo, dice en la Teodicea, es que no va a ser el mejor de los mundos posibles. Será ese mundo perfecto, de todo bien, de todo tal, pero no será perfecto. Necesita que haya esa armonía, necesita que haya ese equilibrio entre la luz, entre la oscuridad. Esa dualidad estará presente siempre. Es muy interesante.
Pero sigue y dice, de la perfección suprema de Dios se sigue que al producir el universo haya elegido el mejor plan posible. Aquí habla de producir y elegir. Ese Dios, con su gran mente, lo explica en la Teodicea, genera las diferentes variantes posibles de universos. Desde el más perfecto, en el que estamos, hasta las diferentes variantes que van bajando y descendiendo en perfección. Cualquier cosa que cambie en uno ya no va a ser el mejor mundo posible, será otro. Entonces, esa gran mente creadora crea todas las variantes posibles, pero tiene que elegir una. Es lo que está diciendo aquí. Haya elegido el mejor plan posible en el que existe. Cuidado con esto. La mayor variedad con el mayor orden. ¡Wow! Es decir, que todas las posibilidades, todas las opciones que tenemos están contempladas, esa mayor variabilidad, pero además ordenadas. Hay un orden que permite que todo, si se desajusta aquí, se ajuste aquí. Siempre haya un equilibrio, siempre haya una armonía. Esa mayor variedad con mayor orden, donde el terreno, el lugar, el tiempo están mejor dispuestos. El efecto mayor está producido por las vías más simples. ¿Cuáles son esas vías más simples? Lo sencillo de la naturaleza, lo que vemos en la naturaleza, expresan de manera coherente una armonía, un equilibrio. La propia naturaleza se armoniza, se equilibra de manera natural. Ahí lo vemos más fácilmente. Existe en las criaturas el máximo poder de conocimiento, de felicidad y de bondad que puede admitir el universo. Eso lo tenemos innato en nosotros. Poder acceder a esa felicidad, a esa sabiduría, a ese propio poder. Todo esto también está presente en el ser humano. Ese creador de universos. De hecho, pone al ser humano como posible creador, generar cosas. Claro que sí. Aquí tenemos una gran argumentación de por qué el universo es como es, por qué las cosas son como son, porque no podrían ser de otra manera. Si lo fuesen de otra manera, ese Dios que escogió ese universo posible no habría sido justo. La única opción que le queda a ese Dios, porque es justo, porque es bueno, porque es sabio, porque es perfecto, la única opción que tiene en el momento de escoger el mundo es el más perfecto, el mejor de los mundos posibles. Y así comprendemos su teoría tan interesante sobre que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y esta es la idea que intenta transmitir Leibniz en su obra. Fijaos que hace un esfuerzo muy grande en intentar conciliar Dios, pero más allá de todas las discusiones que había calvinistas, de esa guerra de religiones, de esa guerra de 30 años que devastó por completo a Alemania, dejándola perdiendo 2/3 de su población, todo ese dolor, toda ese conflicto religioso, esa ciencia que se estaba abriendo paso, todo eso él intenta condensarlo en sus obras, en sus escritos, en su forma de pensar y de transmitir. Transmitir una idea de Dios en el que ese Dios es, sobre todo, ese orden que hay en la naturaleza. Esa gran perfección, esa gran armonía. Y cuando uno conecta con esa armonía, cuando uno conecta con ese Dios, él sentía un profundo amor, una profunda satisfacción, un profundo, no sé. Y ese era su gran amor, admirar esa gran potencia, ese gran Dios.
Ese es el Dios de Leibniz. Cuidado, hay que conocer cuál es. Y esa es su labor, intentar unir estas distancias religiosas para decir, no, pero si estamos hablando de lo mismo. Intentar unir esa Europa a través de estas ideas. Pero también es un gran matemático, un gran físico, porque para poder pasar estas ideas a la práctica, para poder transformarla en algo que sea útil en ciencia, se necesita el cálculo. Se necesitan hacer ese cálculo infinitesimal, las derivadas integrales, todo lo que él desarrolló también a nivel matemático y a nivel físico. Estos grandes personajes como él y otros de su época, su gran mérito era salir de esa idea tan religiosa y poder coger eso que es, podríamos decir, lo metafísico y transformarlo, traducirlo en fórmulas. Para eso se necesitan las matemáticas, para eso se necesitan estos filósofos que pudiesen dominar todos estos aspectos. Él fue un gran ejemplo. Y así es como la ciencia pudo abrirse paso y desarrollar las diferentes áreas. No solamente la física, también la química y todas las que vinieron a continuación. Porque pudieron desligarse de esa idea completamente abstracta, religiosa, pero conectando, en este caso como hacía él, con esas ideas metafísicas. Podríamos decir, con esa influencia de esos arquetipos platónicos, ese demiurgo platónico, con esas ideas tan claras de esos mundos, de las ideas, de esas perfectas, cómo se plasman en un mundo físico. Si quieres conocer un poquito más, te puedo compartir la investigación que yo he hecho por PDF. Tú me mandas un comentario, si tienes alguna idea, quieres discutir algo, tienes alguna pregunta, déjame tu comentario y estamos en contacto. Así que nos vemos en próximos capítulos de Filosofía para Mentes Inquietas. ¡Adiós!